Tenemos en la línea a José Medina Mora, vicepresidente de Fortalecimiento de Estructura de la Conferencia Patronal, de la Confederación Patronal de la República Mexicana, la Coparmex, para conocer su opinión luego de las declaraciones hechas por el presidente Andrés Manuel López Obrador a 7 meses del inicio de su administración. Gracias por la llamada. Bueno. Hola, ¿nos escucha? Sí. Buenos días, Pedro, un saludo para ti, para toda tu audiencia. Digamos que la evaluación que hacemos en Coparmex de estos primeros 7 meses del gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene aspectos positivos, aspectos negativos y aspectos pendientes. Nuestro presidente nacional, Gustavo de Hoyos, ha sido siempre muy claro en la necesidad de reconocer lo que hace bien el gobierno, pero asimismo señalar lo que creemos que está mal y que debe cambiar. Entonces, en este primer rubro de lo que consideramos que en estos 7 meses ha hecho bien el gobierno, tiene que ver en primera instancia con la disciplina fiscal con la que han manejado el presupuesto de egresos. Esto es fundamental para que no se genere tiempos de inflación como hubo en el pasado. Al grado tal de que al tener una recaudación menor, la política del gobierno fue el recorte. No es que necesariamente estemos de acuerdo en cómo hicieron el recorte, pero como concepto es algo adecuado. Un segundo acierto del gobierno es la austeridad. Creo que estábamos ya cansados de los abusos que había, de los privilegios, y era necesario cortarlos. De igual manera, no necesariamente de acuerdo en dónde se aplica la austeridad, pero como concepto era necesario y lo reconocemos. En tercera instancia, el combate a la corrupción. La corrupción es una bandera que habíamos tomado en Coparmex para, cerrarle el paso a la corrupción. Le hemos dicho al gobierno federal que su mejor aliado para combatir la corrupción es la misma Coparmex. Por otro lado, a la hora de señalar qué es lo que consideramos que está mal, vemos algunos indicadores en la parte del desarrollo económico que son preocupantes. Por ejemplo, hace un año que ganó el presidente López Obrador la elección, se estimaba un crecimiento del país del 2.2%, es lo que estimaba el IMEF, que ahora lo ha bajado a 1.4%. Sin embargo, la última semana hemos recibido los pronósticos, las expectativas de crecimiento, por ejemplo, del JP Morgan, abajo del 1%, 0.9%, o del Barclays Bank, el 0.5%. Un segundo indicador que nos parece preocupante es la baja generación de empleo. De enero a mayo, 303,000 empleos formales dados de alta en el IMSS, en donde destaca que especialmente en mayo hubo una caída del 88% en la generación de empleo. Esto está explicado por otro indicador, que es cómo ha caído la inversión, 5.9% de acuerdo con el INEGI en el primer trimestre, siendo especialmente crítico en la industria de la construcción, en donde está la inversión más baja en los últimos 8 años. Por otro lado, las calificadoras internacionales como Moody's y Fitch Rating bajaron la calificación de Pemex y la Comisión Federal de Electricidad, que esto no había sucedido en 10 años. Cuando vemos estos indicadores, estos semáforos en rojo, nos preguntamos qué es lo que se ha hecho mal, y lo que encontramos en Coparmex, empezaríamos por lo que consideramos el mayor error de la administración actual del presidente López Obrador, que es el abandono del aeropuerto de Texcoco, en el sentido de que México y la capital del país requieren un aeropuerto del primer mundo. Es un aeropuerto que llevaba ya el 30% de construcción y que además acabaremos pagándolo sin tenerlo. Por otro lado, la cancelación de ProMéxico, esta agencia que nos había ayudado con mucho éxito a atraer inversión extranjera y que hoy es una función que se ha pasado a las embajadas, que tienen una función diferente en la diplomacia. También la cancelación del Consejo de Promoción Turística, en donde ya vimos un primer resultado de bajar en competitividad en turismo. Y hay que entender que la promoción turística nos ayuda no nada más en la parte de las playas, sino también en la cultura, en la artesanía de nuestros pueblos de Oaxaca y de Chiapas, que requieren de esos turistas extranjeros para también poder vender su mercancía. También la cancelación del INADEM, en donde en México requerimos generar empleos, para esto requerimos generar emprendedores. El hecho de que ya no exista el Instituto Nacional del Emprendedor con los fondos para impulsarnos, nos parece que no es lo correcto.
En la tercera parte del análisis que hacemos en Coparmex están los temas pendientes. Está pendiente el tema de salud. Hemos visto ya un desabasto en medicamentos y en suministros. Consideramos grave la manera en que se hizo el recorte en el Instituto Mexicano del Seguro Social, porque es una institución de Estado de tres partes, en donde hay aportación del gobierno, de los trabajadores y de los empleadores, y el hecho de que sea el gobierno federal de manera directa que haga este recorte, pues ya incide en la falta de suministro de medicamentos y además de sueldos para los doctores. Otro pendiente es el tema de seguridad. La seguridad, si bien reconocemos que es un problema mundial, es también crítico en nuestro país, y vemos que si bien es cierto que no es un tema nuevo, que viene ya de administraciones anteriores, pues también es cierto que no ha mejorado, que seguimos con las mismas condiciones, en donde hay brotes, en donde ha subido la inseguridad en algunas partes del país. Y un tercer pendiente es este tema de la migración, en donde pasamos de tener una política de abrir las puertas a ahora una política de tener un muro que contiene después de la negociación con los Estados Unidos. Tratando de sintetizar la política, estos 7 meses de las políticas que ha implementado el gobierno, en Coparmex calificamos como de un estado de incertidumbre. No sabemos si el gobierno federal va a respetar el Estado de Derecho, y una muestra es este gasoducto que se terminó, una inversión extranjera, canadiense, mexicana, de 800 kilómetros, y que ahora el gobierno quiere cambiar las cláusulas de un contrato que firmó el gobierno mexicano. Pensamos que esto disminuye la confianza para la inversión en el país, y por eso nos preocupa la incertidumbre que genera. Vicepresidente, y en estos 7 meses, ¿cómo calificarían la relación del presidente con la iniciativa privada? Bueno, en esa parte te diría que tenemos un constante diálogo, una relación abierta, es decir, podemos decir lo que pensamos, tanto lo que consideramos que está bien como lo que consideramos que está mal. Hay este diálogo con todo respeto, no necesariamente estamos de acuerdo, pero celebramos que exista esta apertura para el diálogo, este intercambio. Hemos encontrado coincidencias en muchos aspectos, pero también diferencias en otros, y consideramos que el hecho de que haya la apertura al diálogo es un buen paso para que a partir de ese diálogo podamos incidir en que haya algunos cambios que consideramos importantes para el rumbo del país. Muy bien, vicepresidente José Medina Mora, le agradezco que nos haya tomado la comunicación para conocer el posicionamiento de la Coparmex ante estos 7 meses de administración del presidente López Obrador. Sí, con mucho gusto, y un saludo para ti y para toda tu audiencia. Gracias, igualmente.